El sol de Guadalajara se asomaba perezoso sobre la colonia La Perla, pintando de tonos ocres la fachada de adobe de la casa de don Manuel. Cada mañana, con la precisión de un reloj suizo, a las 6:30 en punto, él se levantaba. Sus 68 años no le pesaban tanto como la gratitud por cada nuevo día. El olor a café de olla, preparado por Elena, su esposa de toda la vida, se mezclaba con el aroma a tierra húmeda de su pequeño jardín, un edén personal en medio del bullicio urbano. Don Manuel, carpintero jubilado, había construido aquella casa con sus propias manos hacía más de 40 años, pieza a pieza, sueño a sueño. Cada viga, cada ladrillo, cada baldosa del patio de mosaicos tenía su historia. Los domingos, sus hijos y nietos llegaban para el pozole, el chismorreo amable y las risas que llenaban cada rincón. Su vida era sencilla, honesta, y su mayor orgullo era ese hogar, su pedazo de tierra. La rutina era sagrada. Después del café, don Manuel revisaba su taller, un cobertizo trasero donde aún guardaba sus herramientas y el olor a cedro y pino. Tocaba la madera como si despidiera a viejos amigos. Luego se sentaba en el patio bajo la sombra de la bugambilia, escuchando el canto de los pájaros y el murmullo lejano de la ciudad despertando. Era un hombre de paz, respetado en el barrio por su sabiduría y su eterna disposición a ayudar. Los vecinos lo conocían como el maestro. Pero la paz tiene un precio, y a veces ese precio lo cobran los que carecen de ella. La parcela contigua a la suya había estado vacía por años, un solar baldío que servía de juego para los niños y de atajo para los borrachos nocturnos. De repente, a principios de una semana de marzo, la maquinaria pesada irrumpió en la quietud matutina. Un nuevo dueño, un tal licenciado Horacio Méndez, un hombre corpulento de traje impecable y mirada altiva, había comprado el terreno. Se rumoreaba que era un empresario inmobiliario de mucho peso, con conexiones por doquier. Don Manuel al principio no le dio importancia. Un nuevo vecino siempre era bienvenido. Observó con curiosidad cómo los obreros, bajo la dirección del licenciado Méndez, comenzaban a desmantelar la vieja cerca de malla ciclónica que dividía ambas propiedades. Seguro va a poner algo más decente, pensó don Manuel. Pero la curiosidad se transformó en inquietud cuando vio cómo los postes de la nueva barda, de bloc y cemento, se adentraban visiblemente en lo que siempre había sido su jardín. Su corazón dio un vuelco. Una mañana, después de un par de días de observar la construcción con creciente preocupación, don Manuel tomó su flexómetro de carpintero, ese que nunca le había fallado, y midió. Sus manos temblaron al confirmar lo que sus ojos le decían. La nueva cerca estaba exactamente 2 metros dentro de su propiedad, 2 metros, la mitad de su preciado huerto, donde cultivaba jitomates, chiles y hierbas aromáticas, había sido devorada. El rostro de don Manuel se endureció, un nudo de rabia se formaba en su garganta. Esperó a que el licenciado Méndez, quien supervisaba la obra con aire de superioridad, se acercara. «Licenciado», exclamó don Manuel, su voz sorprendentemente firme a pesar de la indignación. «Disculpe que lo moleste, pero hay un problema grave con la cerca que están poniendo». Méndez, con un gesto de impaciencia, se volteó. Su mirada era fría, como la de un depredador que ha marcado su territorio. «Sí que se le ofrece, señor». Manuel Pérez, a sus órdenes su vecino. «Mire, licenciado, esta barda está 2 metros sobre mi terreno. He medido y la línea divisoria es clara en mis escrituras». Don Manuel extendió una mano temblorosa hacia el punto donde, según él, debía estar la cerca. El licenciado Méndez soltó una risa condescendiente, una risa que a don Manuel le sonó como un escupitajo en la cara. «Mire, señor Pérez, yo ya he hecho mis investigaciones, tengo mis planos y mis topógrafos. Este terreno es mío hasta donde se está construyendo la barda. Usted está equivocado. Quizás sus escrituras son viejas o no están actualizadas». Su voz era burlona, llena de superioridad. «Además, tengo prisa. Por favor, no me atrase la obra». Don Manuel sintió que la sangre le hervía. «¿Cómo que estoy equivocado? Llevo viviendo aquí 40 años. Mi casa la levanté con estas manos. Este es mi terreno, cada centímetro. Mire, viejo, si no le gusta, vaya y denuncie. Yo tengo todo en regla». La última frase, viejo, fue una puñalada. El licenciado Méndez se dio media vuelta y continuó dando instrucciones a sus obreros, ignorando por completo la presencia de don Manuel, como si éste fuera una simple mosca molesta. Esa noche el café le supo amargo a don Manuel. La tranquilidad de su hogar se había esfumado. Elena lo vio llegar con el rostro desencajado y al escuchar el relato supo que la paz familiar estaba en peligro.
¡Qué descaro, qué gente tan mala!, exclamó Elena con las manos en el pecho. Don Manuel no pudo dormir. La imagen de la barda devorando su jardín y la risa arrogante de Méndez se repetían en su mente como una pesadilla. Se sentía humillado, ultrajado. Su orgullo, su propiedad, todo lo que había construido con esfuerzo y honestidad, estaba siendo pisoteado. Los días siguientes fueron un infierno. Don Manuel no quería salir al patio, no soportaba ver la barda invasora. La sombra de la injusticia se cernía sobre su hogar. Los vecinos, al ver la nueva construcción, comenzaron a murmurar. Algunos le daban palmaditas en la espalda. ¡Qué barbaridad, don Manuel! No se deje, decían, pero nadie ofrecía una solución concreta. Otros lo miraban con lástima, como a un viejo que ha perdido una batalla. La vergüenza y la impotencia lo consumían. Intentó consultar con un abogado, pero el costo le pareció prohibitivo y le advirtieron que un litigio podía durar años y ser desgastante. ¿Cómo podría él, un carpintero jubilado, enfrentarse a un licenciado con dinero y poder? Don Manuel pasaba las noches en vela, revisando sus viejas escrituras, los planos originales de su terreno, las boletas de predial de décadas atrás. Cada documento era un testimonio de su derecho, pero ¿cómo hacerlos valer? Se sentía atrapado, como un animal acorralado. La injusticia era un peso asfixiante sobre su pecho. Elena intentaba animarlo, preparándole sus platillos favoritos, pero su apetito se había ido. No te preocupes, viejito, la verdad siempre sale a flote, le decía, aunque ella misma lucía preocupada. Una tarde, mientras repasaba unas viejas fotos familiares, una idea como un destello cruzó su mente. En una de las fotos, tomada en la inauguración de su taller, aparecía un joven con una sonrisa pícara, sosteniendo un martillo junto a él. Chema, exclamó. José María Chema había sido su aprendiz hacía más de 30 años. Un muchacho inteligente, de pocas palabras, que luego de un tiempo en el taller decidió estudiar. Don Manuel recordaba que Chema había ingresado a trabajar en el ayuntamiento en alguna oficina relacionada con la propiedad. ¿Dónde estaría ahora? A la mañana siguiente, con una determinación renovada, don Manuel se puso su camisa de manga larga más limpia y sus pantalones de vestir. Elena le preparó un lonche de guisado de puerco y le dio un beso en la frente. Mucha suerte, mi viejo, Dios te acompañe. Don Manuel tomó un camión que lo llevó al centro de Guadalajara. Las calles bulliciosas, el aroma a tortas ahogadas y al tráfico no lo distrajeron de su misión. Llegó al imponente edificio del catastro y el registro público de la propiedad, un laberinto de pasillos y oficinas. Preguntó por José María, sin apellido, sin cargo. Le costó un poco, pero finalmente una joven recepcionista le indicó: el licenciado José María Rodríguez está en el piso 6, oficina de supervisión de trámites. Licenciado, Chema había llegado lejos. Don Manuel sintió un orgullo paternal, subió los escalones con renovado vigor. Al llegar a la oficina, la recepcionista le pidió su nombre. Dígale que lo busca don Manuel, el carpintero, dijo con voz firme. Unos minutos después, la puerta se abrió y apareció un hombre maduro, con canas en las sienes, pero con la misma sonrisa pícara de aquel muchacho. Don Manuel. ¡Qué gusto verlo!, exclamó Chema abrazándolo con calidez. Pásele, pásele. ¿Qué milagro lo trae por acá? Se sentaron. Don Manuel, sin rodeos, le expuso su problema, mostrando las viejas escrituras y los planos amarillentos. Habló de la cerca, de los 2 metros, de la arrogancia del licenciado Méndez. Chema lo escuchó con atención, su rostro se tornaba serio a medida que la historia avanzaba. Observó los documentos con detenimiento, sus ojos expertos escaneando cada línea. Don Manuel, esto es un abuso de los grandes. Ya conozco a ese licenciado Méndez. Es un gancho en el ramo inmobiliario, siempre buscando cómo sacar ventaja. Pero conmigo se topó con pared, dijo Chema, con una sonrisa que don Manuel no había visto en días. Usted no se preocupe, sus documentos son inobjetables. El plano original, sellado y registrado, es el que manda. Y aquí veo que la ubicación de la mojonera original es clarísima. Méndez está infringiendo no solo su propiedad, sino también regulaciones de construcción municipal. Posiblemente compró con un estudio de suelo y topografía fraudulento o lo ignoró deliberadamente para ampliar su terreno. Chema se levantó y se dirigió a un viejo armario lleno de planos y legajos. Sacó unos cuantos documentos y los comparó con los de don Manuel. Luego se sentó frente a su computadora y comenzó a teclear. Don Manuel lo observaba en silencio, una tenue luz de esperanza encendiéndose en su corazón. Después de unos minutos de concentrada búsqueda, Chema levantó la vista. Aquí está, don Manuel.
el historial de esa propiedad, y efectivamente hubo un intento previo de un antiguo dueño de mover el límite, que fue denegado por inconsistencias. Méndez debe haber ignorado esa resolución o no la revisó a fondo. Esto se llama invasión de propiedad, pero también violación de uso de suelo y deslinde, y eso, en términos municipales, es un gran problema. Los permisos de construcción de Méndez podrían ser revocados si se descubre que la base de su proyecto está en una invasión. Chema tomó el teléfono de su escritorio, marcó un número. Don Manuel contuvo la respiración. Licenciado Guzmán, ¿qué tal? Le habla José María Rodríguez de Supervisión. Mayre, tengo un caso urgente. Se trata de una invasión de propiedad en la colonia La Perla, en la calle Azucena número 17. Es una violación flagrante al deslinde y al uso de suelo. Necesitamos una inspección urgente con topógrafos de catastro. Sí, exacto. Hay un abuso por parte del propietario del terreno vecino, un licenciado Horacio Méndez. Necesitamos que vayan mañana mismo a primera hora. Lleve el expediente que le voy a mandar por correo ahora mismo, junto con los planos históricos. Sí, licenciado, es importante. Gracias. Chema colgó el teléfono. Miró a don Manuel con una sonrisa satisfecha. Listo, don Manuel. Mañana a primera hora tendrá a los inspectores de catastro y obras públicas en la puerta del licenciado Méndez. La verdad tiene sus tiempos, pero cuando sale es contundente. No se preocupe por nada más. Ellos se encargarán. Don Manuel no pudo contener las lágrimas. Se levantó y abrazó a Chema con fuerza. Gracias, hijo. Dios te bendiga. No sé cómo agradecerte. No hay nada que agradecer, don Manuel. Usted me enseñó la honestidad con el trabajo de sus manos. Esto es lo menos que puedo hacer por usted. Al día siguiente, el sol brillaba con una claridad especial en La Perla. Don Manuel estaba sentado en su patio, tomando café, pero esta vez sin la angustia de los días anteriores. De repente, una camioneta blanca con el logo del ayuntamiento se estacionó frente a la propiedad del licenciado Méndez. Detrás llegó otra camioneta, esta vez con equipo topográfico. Bajaron varios hombres de traje, acompañados por un par de obreros con herramientas de medición. La escena atrajo la atención de los vecinos, que comenzaron a asomarse por sus ventanas y puertas. Poco después apareció el licenciado Horacio Méndez, con su rostro habitualmente altivo, pero esta vez con una expresión de perplejidad. Los funcionarios se identificaron y le explicaron el motivo de su visita. Uno de ellos, el licenciado Guzmán, le mostró una carpeta. Licenciado Méndez, hemos recibido una denuncia formal y tras revisar los expedientes y planos históricos de ambas propiedades, hemos encontrado una grave inconsistencia en el deslinde de su terreno. La nueva barda está invadiendo 2 metros de la propiedad de su vecino, el señor Manuel Pérez. Esto no solo es una invasión, sino una violación a la normativa municipal de construcción y uso de suelo. Podríamos tener que revocar sus permisos y paralizar toda su obra si no corrige esta situación de inmediato. El rostro de Méndez se puso lívido. Intentó argumentar, sacar sus propios papeles, pero los funcionarios le mostraron un plano oficial, sellado y fechado, que era irrefutable. Le explicaron que la mojonera original, un pequeño poste de concreto que había sido enterrado bajo tierra en una esquina de la propiedad de don Manuel y que Méndez quizás no había buscado o ignoró, era el punto de referencia legal. Además, le informaron que si no accedía voluntariamente a corregir el error, enfrentarían multas exorbitantes y la demolición forzosa de la parte ilegal de la barda, además de la posible revocación de su licencia de construcción para todo el proyecto. La humillación de Méndez fue pública. Los vecinos observaban la escena con asombro y una satisfacción apenas disimulada. El licenciado, viéndose acorralado y con el riesgo de perder millones en su proyecto, tuvo que ceder. Con un gruñido de rabia contenida, ordenó a sus propios obreros que desmantelaran la barda recién construida y la levantaran nuevamente, esta vez siguiendo las indicaciones precisas de los topógrafos municipales. Don Manuel observó todo desde su patio, con una quietud serena. No había triunfalismo en su rostro, solo una profunda sensación de alivio y justicia. Elena se acercó y le tomó la mano, sus ojos llenos de orgullo. El proceso de mover la barda tomó varios días. Los vecinos se acercaban a don Manuel para felicitarlo, para expresarle su admiración por su temple y por haberle parado el alto a ese abusivo. La historia corrió como pólvora por el barrio. El licenciado Méndez, el prepotente, había sido puesto en su lugar por un humilde carpintero. Su reputación quedó manchada y se decía que otros proyectos suyos comenzaron a ser investigados con mayor rigor.
Finalmente, la cerca fue restaurada a su lugar original. Los 2 metros de jardín de don Manuel regresaron a su legítimo dueño. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas de la bugambilia, pintando el patio de colores cálidos. Don Manuel, con su vieja pala, removió la tierra de su jardín, preparando el suelo para volver a sembrar. El olor a tierra húmeda ahora era dulce y prometedor. La paz había regresado a su hogar, y todo, pensó, gracias a la verdad, la paciencia y una sola llamada que lo cambió todo.